Bueno, no sé si se fijaron de que subí la clase a YouTube, si es que necesitaron verla, está desde el otro día subida, así que cualquier cosa, si no, me preguntan, no hay problema. Y vamos a seguir hoy con el libro. Al principio usamos como mucho el libro, después empezamos un poco a corrernos del libro, pero por ahora vamos a seguir usando el libro. Vamos a leer sobre los primeros temas acá. ¿Sí? Desde que empezamos hasta lo que vimos. ¿Alguna tiene alguna duda, algo que me quiera preguntar, algo que haya surgido en esta semana, hablando con su entorno en cuanto a lo que están estudiando? No se queden, no se queden con dudas. ¿Sí? Bueno, creo que nos habíamos quedado acá. ¿En quién necesita un acompañamiento terapéutico? ¿Verdad? Eso fue lo último, profe. Lo último que vimos. Bien. Y vimos quién puede solicitar acompañantes terapéuticos. Vimos entonces, como final, que tanto profesionales, acá dice de la salud mental, como cualquier otro profesional, pediatra, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, puede pedir un acompañamiento terapéutico. Bueno, luego está la breve historia del acompañamiento terapéutico. Un poco les voy a contar, no lo vamos a leer. A ver si alguno de ustedes. ¿Quién me dice, profe, mi internet está lento? A ver. Ah, Cecilia. Hola, mira, yo computadora no tengo y el Zoom yo lo tengo instalado en el celular, pero no entiendo cómo entrar y esas cosas. Y eso, bueno, esta clase yo no la quería, no que no la quería, no la iba a poder hacer hoy, pero si puedo estar para la que viene. Disculpen, ¿eh? Sí, Camila dice, Camila al final no entró. Camila Rodas. Cami, espera un ratito y volvé a intentar entrar. Bueno, cosas que pasan. Como les decía entonces, ¿cómo surge el acompañamiento terapéutico? Un poco les voy a contar porque es largo de leer en el libro, está bastante largo. En principio, por allá por los años 47, hace muchísimos años, en Suiza había una de las primeras historias que tenemos como registro del acompañamiento terapéutico es que en un psiquiátrico había una paciente que ya habían dado como desahuciada, una paciente con trastornos mentales, y el equipo médico había dado como que ya no podía hacer más nada porque no tenía conexión con la realidad, y una terapeuta suiza, ya no estamos hablando ni siquiera de Argentina, se da cuenta que con ella tenía un vínculo y con ella sí se conectaba a esta paciente, entonces podía intervenirla y sacarla adelante con su padecimiento. Entonces prepara a una enfermera del psiquiátrico para los momentos en que ella no estaba, que era lo que tenía que hacer, porque la paciente era como, bueno, hay todo un libro escrito de René, que es esta paciente. Era como un animalito, no tenía ningún tipo de socialización ni había manera de intervenir en ella. Esta terapeuta suiza prepara a la enfermera, y entre la enfermera que estaba casi todo el día en el psiquiátrico y ella que venía a verla, la sacaron adelante y bueno, hay un buen desenlace con esta paciente. A partir de ahí se empieza a hablar de el acompañamiento terapéutico como una herramienta. ¿Por qué? Porque esta enfermera pasó a ser una persona capacitada con otro tipo de conocimientos,
en cuanto a lo psiquiátrico para poder abordar a una persona con padecimiento mental. Luego, en los años 70, en Argentina, se introduce el acompañamiento terapéutico de la mano del doctor Calina, un médico neurólogo que empezó a trabajar también con enfermos psiquiátricos, y empieza a trabajar con esta herramienta que es el acompañamiento terapéutico. Bueno, a partir de ahí, primero se llamaba amigo calificado, que es lo que ustedes lo van a poder leer en el libro cuando lo tengan, y sí, ya lo tienen. Y después el término amigo calificado pasó a ser acompañante terapéutico porque la cuestión, el término amigo daba como una confusión en cuanto al vínculo, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando hablamos de armar un vínculo con el paciente, que tenemos que hacer un lazo con el paciente, tratar de llegar a él, de brindarle confianza, o sea, de que él confíe en nosotros, pero no por eso tenemos que ser amigos. Entonces, digamos que es un tema un poco, quizás es lo más complicado del acompañante terapéutico, esto de hacer un vínculo, pero no llegar a internalizar tanto como para que ser amigos. ¿Por qué? Porque uno está casi todos los días trabajando con el paciente. Si no todos los días, por lo menos 3 veces por semana trabajamos con el mismo paciente. Entonces es difícil en esto del vínculo que enseguida hacemos un lazo y se hace como muy estrecho. Es difícil para el acompañante terapéutico poder manejar eso. Pero en la capacidad de poder manejar eso, también está la capacidad de poder seguir con un tratamiento, porque si yo me vinculo tanto con un paciente que me encariño de alguna manera con ese paciente y hago mío el problema de él, después no lo puedo ayudar. Siempre el problema del paciente tiene que ser el problema del paciente y tiene que estar por fuera de mí. No lo puedo hacer mío. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito con el tema del vínculo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia que cuenta el libro, un poco resumida, muy resumida, de lo que es el acompañamiento terapéutico, cómo va surgiendo el acompañamiento terapéutico. Ahora sí, vamos al libro, porque no quiero leer, voy a aburrirlas leyendo todo, después lo van a poder ver, más adelante cuando tengan el libro, ¿sí? Y hoy vamos a empezar con esto, que dice la capacidad de estar solo. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dar la primera tarea. Voy a copiar, como vengo haciendo. Bien. ¿Lo va a poner el grupo, profe? Lo voy a copiar, lo voy a poner en el grupo. Esperen, que lo voy a subir al grupo. Y les voy a hacer 2 preguntas. Ustedes lo tienen que leer. Me quita tildada mi compu. Ahí estamos. Ah, tengo poca batería por eso. Ahí, fíjense si les llegó. Si no se pueden fijar, no importa. Ahora cuando salimos, lo van a ver. Les voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué significa? Anoten. La fecha de hoy. Y pongan, pregunta 1, ¿qué significa la capacidad de estar solo? Como primera pregunta. Y como pregunta 2, pongan, ¿la capacidad de estar solo se adquiere o es innata? ¿Cómo? La capacidad de estar solo, ¿se adquiere o es innata?
¿Bien? 2 preguntas nada más. Y ahora cuando se corte, yo voy a seguir con la clase. Cuando se corte lo van a leer y van a hacer esas preguntas para cuando volvamos. Así que Con voy el texto. con ese texto que les pasé. En ese texto está la respuesta de las 2 preguntas que les pasé. Bueno, después de acá en el libro está la breve reseña de la historia de cómo fue surgiendo acá en Argentina el acompañamiento terapéutico. Después lo vamos a leer más adelante. Ay, qué largo es. ¿Sí? Cómo fue pasando de un nosocomio a otro. Y ya en los años 80 y en los 90 hubo una consolidación del acompañamiento terapéutico, como dice el libro. Quiero detenerme acá en rol y función. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que entre los 80 y los 90 ya había muchos acompañantes terapéuticos trabajando en salud mental. Sin embargo, hoy, año 2020, recién ahora hace 2 años atrás o 3, hubo como un surgimiento, como un boom del acompañamiento terapéutico, y ahí empezó a estudiar mucha gente y se empezó a ser más visible. Como yo les decía en la clase pasada, cuando yo hace unos 10 años estudié este curso de acompañamiento terapéutico, la mayoría de las personas con las que hablaba de mi entorno, nadie sabía de qué se trataba. Hoy podemos decir que sí, que estamos como más visibilizados y esperando que dentro de poco se dé la ley del acompañante terapéutico en favor del trabajo del acompañante terapéutico y se pueda regular el tema para que seamos reconocidos como prestadores independientes y seamos mejor remunerados y bla, bla, bla. Así que bueno, acá estamos. Cada vez hay más trabajo, quizás mejor para nosotros, pero lamentablemente para la sociedad hay cada vez más trabajo para el acompañante terapéutico y mucho más lugares donde el acompañante terapéutico puede establecerse como campo de trabajo, porque ya hay como muchas ramas de la medicina que usan la herramienta, el dispositivo del acompañante terapéutico para trabajar. Vamos a hablar hoy de rol y función. Olvídense de las 2 preguntas que les hice por un rato, y vamos a hablar de esto. Voy a leer primero, después lo vamos a charlar. Dice, el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, estimular, etcétera, pero no interpretar. Y fundamentalmente una función de maternaje. Es el método menos agresivo de contención a pacientes descompensados. Solo hace falta recordar la exclusión social, las cadenas, el encierro, la convivencia con delincuentes y vagabundos, latigazos, animalidad, baños de inmersión con agua fría, duchas por sorpresa, chaleco y tratamientos eléctricos, ¿sí? Aquello que sucedía antes en lo que era salud mental. Los psicofármacos, que fueron una gran revolución, aparecieron en la época del 50, y contrariamente a la institución custodial, Maxwell Jones crea la comunidad terapéutica. Antes se alejaba al loco de la familia, y la comunidad hoy se lo acerca a su ambiente y a su historia, se lo reinserta socialmente. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro, como en todos los libros de acompañamiento terapéutico, se trabaja mucho y se habla mucho de salud mental, ¿sí? Sin embargo, el acompañante terapéutico, como dije recién, no solamente trabaja ahora en salud mental, ¿sí? Solo estaba como dirigido hacia ese lugar, y ahora tenemos como más campo de trabajo. Bueno, luego lo que más me importa acá es las funciones. Ahora vamos a ver lo de las funciones. Pero en esto del rol y la función, les voy a dictar algo. Pongan rol del acompañamiento terapéutico, primero rol, solo rol. Me habló Camila, a ver en el grupo. No, sigue sin poder conectarse. Discúlpeme, profe, me es imposible porque aparte sé que el problema soy yo, porque mi internet es malo. Pero la otra vez funcionó dentro de todo bien. El navegador me va más lento.
4 todavía. Sí, a veces pasa. Bueno, entonces pongan rol del acompañamiento terapéutico y pongan la T, así lo vamos a abreviar, la T. Es una herramienta del área profesional como dispositivo, se utiliza como dispositivo, hay unas gallinas por ahí. Sí, en mi casa. Acá a la vuelta mi vecino tiene gallinas y andan por la calle. No te acordás de eso. Y se utiliza como dispositivo mediador. Profe, Sí. Yo me quedé en se me- profesional. Sí, yo también no escuché. Dije, Profesional. sí. Y se utiliza como dispositivo mediador entre el equipo tratante y el paciente, cualquiera fuese su patología. Punto seguido. El AT nunca trabaja en soledad. Y debe y necesita, las dos cosas, debe y necesita ser supervisado. ¿Sí? Importante que quede esto bien claro. Miren, hoy a la mañana me escribió una chica que está estudiando este curso de acompañamiento, no de este grupo, y de acompañante terapéutico, y me dice que ella tiene una amiga que tiene una hija con una discapacidad X, no importa, y necesita acompañamiento terapéutico. Porque nada, él no puede en la casa sostenerla, y ahora se quedó sin terapias con esto de la cuarentena, ¿no? Es casi parecido al caso de la nena de una ex alumna mía que tiene una vecina con autismo. También se quedaron sin terapias, mucha gente que se quedó sin terapias porque los centros terapéuticos tuvieron que cerrar y no tuvieron todos los papeles al día cuando justo empezó la cuarentena. Siempre entre marzo y abril se ponen los papeles al día con las obras sociales y todo. Entonces los centros terapéuticos tenían muy pocos pacientes confirmados para marzo, cuando empezó la cuarentena y las obras sociales ya no respondían y demás. Entonces hay muchas personas que se han quedado sin terapias. Bueno, y ella decía que la mamá pedía un acompañamiento terapéutico, y es un poco lo que yo les decía el otro día. La mamá puede necesitar a alguien que la ayude, que la asista, y el acompañante terapéutico seguramente va a ser la persona ideal porque tiene la capacidad para hacerlo, y es un dispositivo mediador entre un tratamiento, entre el médico, el tratamiento, la familia y el paciente. Pero si no hay un médico que pida, que solicite el acompañamiento terapéutico, uno no puede intervenir. Bueno, yo explicaba justamente eso.
¿Por qué? Porque no es que yo puedo decir, bueno, yo sé mucho sobre la patología esta X que me decía antes esta nena, porque he trabajado con varios pacientes con la misma patología, entonces más o menos sé por dónde ir, para qué es lo que tengo que hacer, cuáles actividades puedo pautar y demás, porque la experiencia me ha ayudado. Sin embargo, yo no podría decir, bueno, sí, te cobro tanto y lo hago, porque todos los pacientes, por más que tengan la misma patología de los otros con los que yo trabajé, son diferentes porque es otra persona distinta y tiene sus características individuales. Entonces, ya es un paciente diferente por más que tenga una patología que yo conozca. Entonces, el que me debe supervisar sí o sí es el profesional. Siempre hay que tener en claro eso y es lo que les acabo de dictar, que uno no puede trabajar solo porque no le haría bien, primero no se haría bien uno como acompañante, porque en algún momento podés saber cómo empezar, pero tenés que saber cómo seguir, y si algo surge en el medio del acompañamiento tenés que saber cómo llevarlo adelante, ¿no? Hay un montón de cosas trabajando con personas que pueden ir surgiendo, muchos inconvenientes. Entonces uno tiene que tener el apoyo de un profesional o de un equipo tratante para poder trabajar. Si bien podemos trabajar totalmente independientes del profesional, igual tenemos que saber trabajar en equipo. La idea es eso, saber trabajar en equipo, ser parte del equipo de trabajo. Y el equipo a veces somos dos nada más, perdón, el médico neurólogo y nosotros, como acompañantes de un paciente. No siempre hay un equipo totalmente establecido, con muchas terapias. A veces ese paciente no tiene muchas terapias distintas. Pero saber trabajar de a dos en ese equipo, ser parte. Así que bueno, eso sería lo que más quiero aclarar. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿No surge ninguna duda? Bueno. Entonces, seguimos con esto del libro que dice sus funciones más destacadas son, y son 10 funciones, miren. Dice, casi siempre para esta, a ver, vamos a hacer que quiero verlas. Ahí. Ahí. ¿Cuántas tienen el libro? Levanten la manito. 1, 2. No, no todas tienen el libro todavía. Bueno, casi siempre para esta actividad necesito que tengan el libro, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir leyendo, vamos a hacerlo distinto. Entonces, la primera dice, motivar la continuidad de los tratamientos acompañando los vaivenes emocionales del paciente en relación al mismo, haciendo presente la lógica del tratamiento en lo cotidiano del acompañado y promover la resiliencia humana y la planificación de la esperanza. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Bueno, justamente en esto de motivar la continuidad de los tratamientos, me estoy quedando sin tiempo, el acompañante terapéutico va a venir a intervenir para que el paciente siga adelante. Hay muchas patologías donde los pacientes bajan los brazos, o la familia baja los brazos, como por ejemplo una adicción, como por ejemplo una patología neurodegenerativa en un niño, donde parece que está bien, que está mejor, que está saliendo adelante y demás con el acompañamiento, y si de repente empieza a tener episodios de convulsiones y vuelve para atrás en todas sus funciones cualitativas ese niño, en todas sus funciones ejecutivas, en aquellas que había logrado. Siempre pasa que la familia baja los brazos porque es lo más natural, se cansa, se desanima, se desespera. Entonces, en esto de motivar la continuidad de los tratamientos es ideal el acompañamiento terapéutico, ¿no? Acompañando en los vaivenes emocionales del paciente. Después hay muchos pacientes que hacen rehabilitación de diferentes tipos de adicciones, en las que podemos llegar a trabajar. En esto de la continuidad de los tratamientos cuando es un tratamiento, por ejemplo, oncológico, y podemos abordar personas que están haciendo un tratamiento oncológico, y también el tratamiento oncológico viene a, de alguna manera, sacarle las ganas de
seguir a una persona porque las quimioterapias son muy fuertes, porque son muy invasivos. Entonces, el acompañante terapéutico viene a trabajar en ese lugar, en esto de motivar la continuidad de los tratamientos, ¿sí? Más allá de que no tengan el libro, es importante que estas funciones ustedes las tengan. Yo entiendo que recién hoy es la segunda clase y entiendo que se van a ir comprando el libro después, pero si no lo llegan a poder adquirir, después me piden que les paso todas las funciones. Lo que pasa es que son 10, entonces va a ser largo para copiarlo. Y si no, si ya piensan comprarse el libro en algún momento, lo van a tener en el libro, no es necesario que lo copien en la carpeta. Pero bueno, esto después de que dice haciendo presente la lógica del tratamiento, es por eso que yo les decía, siempre siguiendo las pautas que va estableciendo el equipo tratante, no dejando de lado esas pautas, ¿no? No es que el paciente sale adelante y puede hacer lo que quiere, siempre tiene que seguir con lo que el médico le va indicando. Dice promoviendo la resiliencia humana. Bueno, la resiliencia es la capacidad de salir adelante ante las eventualidades de la vida, ¿no? Como para poder promover la resiliencia, uno también tiene que ser resiliente, no puede decir, me pongo a llorar al lado del paciente porque, ay, pobre, no está sufriendo. Entonces, mucho el tratamiento en cuanto a lo psicológico del acompañante terapéutico, ¿no? Esto de la oralidad, de poder charlar, de prestar el oído, de escuchar a la otra persona, de tener un lugar empático, de ponerse en el lugar del otro, de a veces hacer silencio y quedarse callado y escucharlo y nada más, y a veces intervenir con nuestras palabras. Esa sería la 1. La segunda dice favorecer intercambio con el medio social, funcionando como un semejante con quien compartir actividades recreativas, laborales y o educativas, ofreciendo presencias en los lugares donde el acompañado desarrolla sus actividades, realizando salidas a la vía pública y creando nuevos contextos de desarrollo para el paciente. Bueno, acá entra esto de que los acompañantes muchas veces trabajamos en establecimientos educativos, donde hay niños que están estudiando, o niños o adolescentes, a veces en la secundaria. Hay personas también que necesitan un acompañante terapéutico para seguir la facultad cuando han tenido algún tipo de accidente y tienen un síndrome postraumático. Muchas veces necesitan acompañamiento terapéutico y uno tiene que funcionar como un semejante, así como dice acá. Estar al lado, acompañar, ser el bastón del paciente, ¿sí? Desarrollar diferentes actividades. Hay muchas personas que van perdiendo su medio social justamente por la patología que enfrentan, entonces hay que tratar de que la persona tenga una red social siempre que lo establezca, que lo sostenga, ¿sí? Me quedan 5 minutos y se me va a cortar. Así que antes que se me corte, tienen que leer lo que les pasé por WhatsApp y responder esas 2 preguntas. Y cuando vayan terminando, me dicen por el grupo de WhatsApp, terminé, y nos volvemos a unir y seguimos con la clase. ¿Está bien? No me perdí en la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué significa la capacidad de estar solo? Y la segunda pregunta para Isabel, que se unió un ratito después, hice Sí. 2 preguntas. Hice 2 preguntas, Isabel, porque pasé algo al grupo de WhatsApp y desde ahí tienen que sacar las respuestas. La primera era, Ok. la primera es qué significa la capacidad de estar solo, y la segunda, la capacidad de estar solo, ¿se adquiere o es innata? Ok. ¿Sí? Ahora vamos a entonces cortar. Antes de cortar les pregunto. Leí solo 2 funciones, me faltan otras 8. ¿Hay algo que me quiera comentar de estas funciones que acabo de leer? ¿No? ¿Alguna Te duda? escuché entrecortado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la escuché entrecortado, porque hay un micrófono que está prendido y entonces me hace...
A veces se escucha mucho ruido. Sí. No, yo decía si esto de las funciones quedó claro o hay algo que quieran repasar, bueno, cualquier cosa me dicen si no a la vuelta. ¿Sí? Ok, No les voy a pasar yo las funciones todas por el grupo de WhatsApp porque es medio largo el texto ese y no es que yo quiero que ustedes tengan escrito todo eso. En algún momento van a tener el libro y ya cuando tengan el libro lo van a poder leer de ahí. ¿Sí? sí, yo ya lo tengo. Perfecto, genial entonces, Sí. pueden seguir la lectura. Yo comparto la pantalla mientras estamos en clase hasta que ustedes tengan todas el libro. Bárbaro. Bueno, entonces Profe. cortos aparte y cuando terminen las preguntas de responder, me avisan, ¿sí? Ok. Y volvemos. Gracias, chicas.